Ortega y Gasset, 1933, en torno a Galileo, que es una serie de conferencias que hizo en ese año y después se publicaron en un libro. En realidad, la conferencia podría titularse también En torno a Ortega y Gasset. Bueno, muy bien, Ortega en 1933 tiene 50 años y siente que ha vivido en un mundo en crisis y recurre a la historia para tratar de entender el porqué de esta crisis, una más de las que han sacudido al mundo. Y entonces estudia el desarrollo de las ideas que han formado el tejido intelectual y vital del periodo 1550-1650, con Galileo como centro protagonista del mismo. No en vano, en ese mismo año, en 1933, se cumplían 300 años de su condena por parte de la Iglesia romana, porque es que hacia 1600 se produce un viraje como resultado de una gran crisis histórica que conduce a la modernidad y a la ciencia moderna. De 1350 a 1550 es el periodo que es mal llamado, según Ortega, Renacimiento, porque piensa Ortega que el hombre europeo no renace hasta Galileo y Descartes. En 1543 Copérnico había publicado su Revolutionibus, pero en ese momento ello pasa casi desapercibido porque, según Ortega, en esos momentos la filosofía de la naturaleza, que es como entonces se designaba a la ciencia, no es importante. En esos momentos la filosofía de la naturaleza no es importante. Lo importante entonces era la teología. En esos momentos la perspectiva vital, que siempre hay que tener, es la perspectiva religiosa y teológica. Pues bien, con Galileo y Descartes, con la matematización de la naturaleza, comienza la modernidad, que se mantuvo en Occidente y en el mundo durante 300 años, periodo en el que es la perspectiva racional y científica, la físico-matemática, la que sustituye a la religiosa teológica como perspectiva vital. Pero he aquí que esta modernidad entró en crisis también. Y esta es la crisis que advierte y sufre Ortega en su vida. Y es que la vida no permite que se la suplante ni con la fe revelada ni con la razón pura. Y por eso se produjo la crisis del Renacimiento y por eso ahora, tenebrosa y enigmática, se abrió una nueva crisis que estaba aún pendiente de resolverse. Frente a la revelación se alzó la ciencia, la razón pura. Y ahora frente a estas últimas se alza la razón vital, la vida misma. En torno a Galileo fue el tema escogido por Ortega para un curso de 2 lecciones explicada en 1933 en la Cátedra Valdesilla de la Universidad de Madrid. Los 3 grandes temas que iban a conformar su curso eran, siempre en torno a Galileo, lo siguiente: la historia y su conocimiento, esquema de las crisis, el cristianismo como forma de vida. Atento, porque esto será muy importante en este libro. Esto último, quiero decir. En 1933, Husserl está escribiendo La crisis de las ciencias europeas y Hitler llegaba al poder en Alemania. Heidegger era nombrado rector de la Universidad de Friburgo y en España estábamos en el bienio negro de la República. Ortega se sabe y se siente en un mundo en crisis y quiere hacer una meditación sobre la modernidad, periodo que según su parecer comenzara en el tiempo de Galileo y terminaría en la niñez del propio Ortega. En el Renacimiento, interregno entre Edad Media y modernidad, se produciría el traspaso de la fe cristiana a la fe en la ciencia. Y Ortega sentía el cambio, la crisis. Habla Ortega. Existen no pocos, bueno, habla Ortega siempre, pero cuando digo textualmente Ortega es textual. Existen no pocos motivos para presumir que el hombre europeo levanta sus tiendas de este suelo moderno donde ha acampado durante 3 siglos y comienza un nuevo éxodo hacia otro ámbito histórico. Esto querría decir, la tierra de la edad moderna que comienza bajo los pies de Galileo y termina bajo nuestros pies. Estos la han abandonado ya. Ya en 1922, en un prólogo a la teoría de la relatividad de Einstein y sus fundamentos físicos de Max Born, decía Ortega que
La docilidad de la estrella remotísima a la meditación de un hombre será siempre el hecho ejemplar en que el espíritu popular renueva su fe en la ciencia. Las ideas de Einstein llegan a nosotros ungidas por esa recomendación estelar. Con un radicalismo intelectual tan característico del tiempo nuevo, rompe el genial hebreo con la forma milenaria de nuestras intuiciones cósmicas. Nada podría garantizarnos mejor que entramos en una nueva época. Hay que decir que Ortega no tiene gran idea de historia de la ciencia, disciplina aún no contemplada en los programas de las universidades. En aquella época, quizás en los Estados Unidos, había alguna facultad donde podría haber ya historia de la ciencia. En Europa, nada de particular. A lo mejor Coiré había comenzado en los años 20, Coiré había comenzado con la historia de la religión para después pasarse a la historia de la ciencia. Pero efectivamente, en 1933, la historia de la ciencia, de la que esta institución es, en fin, esto es una institución de historia de la ciencia, no existe universitariamente hablando. Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues que Ortega no tiene gran idea de historia de la ciencia, y ni en particular de la física galileana, aunque de joven tuvo interés en la ciencia y en las matemáticas. Pero lo que a Ortega verdaderamente interesa es el entorno de Galileo. Esto es, la historia de las ideas que se producen en aquel periodo y en el que se van a fundamentar la nueva ciencia. Habla Ortega otra vez. Las generaciones de 1550 a 1650 tienen su punto céntrico en la obra de Galileo. La historia tiene que dejar de ser una exposición de momias y convertirse en lo que verdaderamente es un entusiasta ensayo de resurrección. Continuaba diciendo Ortega, la peripecia máxima acontecida al hombre europeo, aquel radical viraje que ejecuta hacia 1600 y en que surge una nueva forma de vida, un hombre nuevo, el hombre moderno. Aquel gran viraje de 1600 fue el resultado de una gran crisis histórica que duró 2 siglos, la más grave que han experimentado los pueblos actuales. Yo creo que el asunto es de un enorme interés porque vivimos ahora una época de crisis intensísima en que el hombre, quiera o no, tiene que ejecutar otro gran viraje. ¿Por qué? La postura moderna, aquella que comenzó en 1600, ha agotado todas sus posibilidades, ha descubierto su limitación, sus contradicciones, su insuficiencia. Esto lo dice en este curso que da en 1933 y al que tituló Sobre la época de Galileo, ideas en torno a las generaciones decisivas en la evolución del pensamiento europeo. Una de las alumnas del curso fue por entonces la joven profesora auxiliar María Zambrano, que redactaría el contenido del mismo, y aparecerá su publicación solo en 1947 dentro de sus obras completas y con el título de En torno a Galileo. Bueno, en 1933, recordemos de nuevo, el mundo asistía al apogeo de 2 extremismos: el nacionalsocialismo de la raza que quería dominar el mundo y el comunismo que pretendía imponer la justicia social también a lo largo del ancho mundo. Ambos eran excrescencias de un poderoso extremismo anterior, el cristianismo. Todo esto lo dice Ortega, no lo digo yo. Fruto, según Ortega, de un estado de desesperación vital que hizo cambiar la existencia humana, normal, efímera, incierta, dolorosa, finita, por una existencia con aspiraciones a la salvación eterna. El hombre, al reconocerse vacío, hace que Dios, el Dios cristiano, lo rellene y lo haga suyo. Lo sobrenatural salva de la desesperación a lo natural. La vida del cristiano es teocéntrica y desatiende a la naturaleza. Y entonces llega la crisis renacentista y la naturaleza va a separar al hombre de Dios. Galileo y Descartes descubren una ciencia que permite, entre otras cosas, predecir con exactitud los acontecimientos cósmicos y el hombre recobra la fe y la confianza en sí mismo. Era la modernidad que llegaba. Ortega, en los 5 últimos capítulos del libro, hace una historia del cristianismo en su relación con las crisis históricas que se han vivido en los 2000 últimos años. Y es que, dice Ortega, queridos jóvenes que me escucháis, la historia es más importante que la física para tratar de explicar la realidad. Para ilustrar la desesperación en la que estaba sumido, según Ortega, el hombre del siglo I a.C., recurre a la figura de Cicerón.
al que hay que leer. Tenemos que leer a Cicerón y a Virgilio, recomendación. El personaje más representativo de su época, que ha aprendido cuanto se podía aprender de Grecia: filosofía, ciencias, retórica. ¿De qué convicciones vivía Cicerón, el cónsul, el pontífice? Poco tiempo antes de morir escribió un texto sobre la naturaleza de los dioses, en el que ante una cuestión tan decisiva para la vida, piensa Ortega, como si hay o no hay dioses, y si los hay, si se ocupan o no de los humanos, Cicerón no sabe qué pensar. Conoce y expone todas las teorías que el pasado cultural griego y romano ha elucubrado sobre el tema. Pues bien, el pontífice no sabe a qué atenerse sobre si hay o no dioses. Los académicos estamos en la desesperación del conocimiento, decía Cicerón. Ortega concluye que la sustancia de esa vida y la de muchos de sus compatriotas era la desesperación. Y en esto que llegó Cristo de Nazaret, autoproclamado Mesías del Dios de los judíos, y prometió a sus seguidores la vida eterna. Condenado y crucificado por los romanos, según dicen, al tercer día resucitó. Y poco después Pablo de Tarso, Pablo el extremista, calificativo que le pone Ortega, va a hacer del cristianismo, que era una secta del hebraísmo, una religión universal. San Pablo tenía conciencia del radicalismo subversivo que llevaba en sí la idea cristiana. No predicaba la buena nueva como una cosa razonable. En tiempos de crisis, dice Ortega, predicar cosas razonables es ganas de perder la partida. Ya no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. Está claro que esto es San Pablo. Ahora todos iguales en Jesucristo, que ha resucitado para ellos. Los judíos piden milagros y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los gentiles, virtud de Dios y sabiduría de Dios. Está claro que sigue siendo Pablo de Tarso quien ha hablado. Y el cristianismo se despliega en el Imperio Romano. Ortega titula su lección novena del curso sobre el extremismo como forma de vida y avanza en su querer hacer historia del cristianismo. Antes de que Cristo naciese, muchos hombres se retiraban al desierto, a la soledad, intentando resolver el problema del vivir. Importa aclarar, dice Ortega, que esta huida del mundo, este asco al vivir, no son un descubrimiento cristiano, sino al revés. Porque los hombres se retiraban del mundo, fue encontrada la solución cristiana. Porque lo natural lasqueaba, se buscó lo sobrenatural. La desesperación se hace extremismo, que es la forma de vida en que se intenta vivir solo de un extremo del área vital. El mundo del cristiano se compone solo de Dios y el hombre, frente a frente. Ninguna de las categorías cósmicas del griego sirven para interpretar y describir esta extraña realidad que consiste en no ser esto o aquello como piedra, planta, animal y astro, sino en ser una conducta. El hombre se ve a sí mismo como criatura, una criatura de Dios. Ortega trata entonces ya en el siglo IV a una figura clave en esta historia del cristianismo, la de Agustín de Hipona. Ese puro cristiano, esa alma tórrida africana, dice Ortega. Y aunque Agustín reconozca en el platonismo la mejor introducción a la fe cristiana, a la realidad absoluta que para la fe cristiana es Dios, no se puede llegar como al trasmundo de las ideas platónicas por medio de la razón. El ser del Dios cristiano es de tal modo trascendente que no hay camino desde el hombre a Él. Para conocerlo es menester que Él se revele. Es mediante la revelación por la que el sujeto hombre conoce al objeto Dios. Este extraño modo de conocimiento en el que es la verdad quien va a buscar al hombre y a apoderarse de él, a inundarlo, a penetrarlo, es la fe divina. El hombre solo vive propiamente cuando se ocupa de Dios. San Agustín. Pero ahora ya estamos en el siglo XI con San Anselmo. Han pasado muchas generaciones desde San Agustín y ahora el hombre no es ya simplemente nada, aunque sea muy poco. Necesita entender la fe y Ortega pone un símil esclarecedor. Así como la visión nos manifiesta y pone delante el fenómeno natural de los colores, y entonces se nos ocurre pensar en la luz y en el cromatismo, y a esa faena intelectual y racional la llamamos óptica, pues de igual manera la palabra de Dios necesita integrar con una ciencia humana a la palabra divina, y esto será la teología escolástica. El extremismo cristiano comienza a pactar.
generación tras generación desde San Anselmo, va a ir creciendo dentro de la fe el papel de la razón. 2 siglos más tarde está ya la Edad Media en su mediodía y tenemos a Santo Tomás, que pone el pensamiento de Aristóteles al servicio del cristianismo. Tomás de Aquino, en su entusiasmo racionalista, piensa a Dios como el ser razonable por excelencia, y el Dios cristiano vuelve a ser, como el de Aristóteles, un ingrediente del cosmos. Dios no se ha empequeñecido, pero es indudable, piensa Ortega, que el hombre ha engrosado y que ya no es un puro desesperado. Los intelectuales cristianos ya no se ocupan solo de teología, y casi todo el saber de los griegos es aprendido por los clérigos cristianos. Pero 50 años después, un escocés, Duns Scoto, va a protestar contra lo que considera una paganización del cristianismo. Dios no es porque es necesario que sea. Dios existe y es lo que es porque quiere. Dios es voluntad previa a la razón. Dios es ininteligible y por tanto es ilusoria una ciencia teológica. El hombre vuelve a no tener medios propios para vérselas con Dios. En cambio, su razón robustecida tiene largo campo de acción en lo mundano. Medio siglo más tarde, Guillermo de Ockham va a demostrar que la razón conceptual no vale por sí sola para conocer realidades. Esta es la catástrofe del hombre medieval, porque ha perdido ante Dios. Queda también ahora perdido en el mundo de las cosas. El hombre de nuevo se encuentra perdido, pero al mismo tiempo, dice Ortega, tiene una profunda esperanza, una nueva ilusión por la vida. Hay crisis de nuevo, sí, pero es muy distinta de aquella que precedió al cristianismo. Ahora el hombre de quien desespera es de la Iglesia. Se desprende de Dios y se queda solo con las cosas. Cuidado, porque ahora voy a hablar yo y no Ortega dentro de un momento. Dice Ortega, el hombre de quien desespera ahora es de la Iglesia, se desprende de Dios y se queda solo con las cosas. Presiente que en su interior va a encontrar una nueva razón, una nueva ciencia, la nueva ciencia de Galileo. La naturaleza va a rendirse a la razón físico-matemática. Bueno, digo yo aquí ahora. Hasta aquí ha hablado Ortega y ahora yo me permito algunas observaciones. ¿Cree Ortega que el advenimiento de la ciencia moderna de Galileo, Descartes y Newton se obtiene mediante un rotundo rechazo a una concepción teocéntrica del mundo? Como podría parecerlo desde lo que yo he leído. Si así fuere, y yo sería el sueño ingenuo, digo yo, y algo malicioso de los anticlericales españoles decimonónicos, pienso que sería un error, porque más que nunca esa nueva ciencia matematizada y antiaristotélica es teocéntrica y se basa en la fe en un Dios creador, omnipotente y con atributos infinitos, que daría paso al triunfante cálculo infinitesimal. Era el triunfo del platonismo matematizante sobre el aristotelismo naturalista del sentido común. El triunfo de Agustín de Hipona sobre Tomás de Aquino, pero con el cristianismo siempre al mando. Pero veamos qué piensa Ortega de la física de ese momento. En 1911 había dado Ortega una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre el pensamiento matemático. Era la hora del más indiscutido triunfo del continuismo y evolucionismo, infinitismo en matemáticas, física, biología e historia, y anunciaba entonces Ortega que surgiría pronto una tendencia al discontinuismo y finitismo en todas esas disciplinas. Y es que Ortega es consciente del gran cambio que se está produciendo en la física, en la cosmología, en la interpretación de la realidad y del papel que la matemática juega en todo ello. Pero la física no puede llegar a construir sus objetivos por métodos puros como la matemática. Su exactitud de aproximación es la exactitud dentro de ciertos límites. Cuidado que esto está hablando Ortega, alguno puede pensar que soy yo, está hablando Ortega ahora de nuevo. Bien, la razón de ello está en que entre la física y las cosas que intenta conocer se interpone inevitablemente la necesidad de la medida. El triángulo está íntegro en la definición axiomática o intuitiva que el matemático dé de él, pero el físico no tiene la realidad de los astros ni de los cambios de la materia inmediatamente en su intuición. Las cosas de la física tienen que ser capturadas con la mensuración. La medida es al físico lo que la axiomática es al matemático. Es indudable, dice Ortega textualmente, el triángulo y Hamlet tienen el mismo pedigrí. Son hijos de la loca de la casa, fantasmagorías.
El hecho de que las ideas científicas tengan respecto a la realidad compromisos distintos de los que aceptan las ideas poéticas y que su relación con las cosas sea más prieta y más seria, no debe estorbarnos para reconocer que ellas, las ideas, no son sino fantasías y que solo debemos vivirlas como tales fantasías pese a su seriedad. En Galileo, fundador de la física, piensa Ortega, latía una contradicción. Por un lado, define maravillosamente la nueva ciencia que entre las manos le nace. Consiste en medir todo lo que se puede medir y en conseguir que pueda medirse lo que no se puede medir. Hoy más que nunca, pensaba Ortega, en 1933, la física confirma esa definición bautismal de Galileo y se da cuenta de que no es sino cosmometría. Mas por otro lado, Galileo cree que la física es matemática, es decir, que los fenómenos naturales se comportan matemáticamente. En todos ellos intervienen como ingredientes el espacio y el tiempo. Galileo cree a pie juntillas que la espacialidad y la temporalidad de las cosas son el espacio y el tiempo matemático, no el espacio y el tiempo métrico. Ahora bien, vuelve textualmente Ortega, esta es una creencia errónea y es importante advertir que a esa creencia errónea se debe la instauración de la física. Este es un ejemplo curioso de la providencialidad del error. Como el caso es en verdad ejemplar, permítaseme exponerlo. La ciencia física que comienza en el siglo XVI no se debe a que ciertos hombres, abandonando los razonamientos puros, la especulación de los filósofos, se resolvieran a observar los hechos, como si los antiguos y medievales que no tuvieron física no hubiesen observado concienzudamente la naturaleza y no la hubiesen sometido a experiencia. Ni por un momento se presenta Galileo como el hombre del experimento frente a los escolásticos. Todo lo contrario, contra su ley de inercia, cuidado con esto ahora, son los escolásticos los que hacen costar la experiencia. Galileo no puede demostrarla por el experimento. Creer que lo característico de las ciencias físicas que tenemos es la observación o experiencia, en este vulgar sentido del término, es un padecimiento que hoy sufre solo algún señor Homé, farmacéutico de Rincón Provincial. El Homé de Madame Bovary. Voilà. A ver, no fue la observación la que produjo la física, pensaba Ortega, sino la exigencia de la observación exacta. Y exactitud es un vocablo que solo tiene sentido propio, auténtico, en la matemática. Lo nuevo de la nueva ciencia fue la introducción formal de la matemática en la observación. Pero esta aplicación que Galileo hace de las leyes matemáticas a los fenómenos físicos hubiese sido imposible si Galileo no hubiese padecido el prejuicio de que los fenómenos físicos obedecen sin duda alguna a las leyes matemáticas. Por ejemplo, si no se hubiese creído de antemano y previamente a toda experiencia que en la naturaleza hay ángulos rectos y que en un triángulo corporal la suma de sus ángulos es igual a 2 rectos. Por eso dice que la verdad está escrita en la naturaleza con letras matemáticas, la famosa frase. La física trata de leer tales palabras, pero ni siquiera discute el abecedario. Por eso Galileo no se ocupa de hacer experimentos con el fin de demostrar físicamente si hay en la naturaleza ángulos rectos. Quiere yo decir que para la física hasta hace unos 50 años era una cosa indiscutible y evidente que las leyes geométricas por sí y a priori son leyes físicas, que los cuerpos obedecen dócilmente a aquellas. La física pues comienza no por experimentar, sino al revés, por no experimentar, por prejuzgar la docilidad geométrica de la materia. Sin embargo, ninguno de los espacios construidos, habla de nuevo Ortega textualmente. Sin embargo, habla Ortega, ninguno de los espacios construidos por las puras geometrías es el espacio real de la física. La inercia no es una ley física porque supone al cuerpo exento de influjos dinámicos, de variaciones apreciables con la medición y sin embargo pretende decir lo que pasará a ese cuerpo. Dice Ortega aquí, en Galileo la rectilineidad, que es un carácter puramente matemático, se comporta como una fuerza física. Y esto no es menos magia, dice Ortega, que el afán de moverse circularmente supuesto en los cuerpos por Aristóteles. La materia no tiene preferencia geométrica. Señores, aquí hablo yo de nuevo, cuidado, porque aquí el señor Ortega ha metido la pata. Porque, a ver, lo voy a explicar ahora. Hablo yo porque aquí yerra Ortega al adjudicar a Galileo la inercia del principio de inercia newtoniano, como hicieron muchos otros, incluso hoy en día lo hacen por no saber gran qué, en su caso de historia de la ciencia, y en otros por el culto a San Galileo mártir.
Pero la realidad es que Galileo fue muy aristotélico aún en lo que se refiere a la consideración de lo circular y del movimiento circular. Y es que la tensión entre lo rectilíneo y lo circular es fundamental en historia de la ciencia. Yo hice de esto ya aquí una conferencia hace un montón de tiempo, lo hice en la península también, y si alguna vez les interesa la volvería a repetir. La tensión entre lo rectilíneo y lo circular, que es desde Aristóteles hasta ahora no ha parado. Bien, pues digo, o sea que Ortega le adjudica a Galileo la rectilinealidad. Es falso, es falso. A ver, es Descartes quien se desmarca claramente de lo rectilíneo al adjudicar a Dios el principio de rectilinealidad, el ir rectos en la vida, alejándose de los vicios que hacen curvar los comportamientos, eso decía Descartes. Pero veamos un más correcto tratamiento de la inercia en Galileo. Hablo yo y no Ortega. Desde que Copérnico planteara la posibilidad, y no solo teórica, de que la Tierra girase alrededor del Sol, todos los pensadores y científicos, aunque en esos momentos no tenía mucho sentido esa calificación, pues más bien serían filósofos de la naturaleza, buscaban una explicación a tal aparente sinsentido. Y Galileo busca en lo circular justamente la normalidad. Y el reposo sería equivalente al movimiento circular uniforme. Por eso no captaríamos sensorialmente el movimiento terrestre. Su inercia es circular. El experimento mental del plano inclinado, llevado al límite, le hace pensar que en condiciones ideales una bola en movimiento rectilíneo, entre comillas, sobre la superficie terrestre no se detendría nunca. Pero sobre la superficie terrestre, queridos, el movimiento no es rectilíneo, sino que es circular. A ver. Galileo llega incluso a escribir en uno de sus libros que incluso en el mundo sublunar el movimiento natural sería el circular y así una piedra caería en trayectoria circular hacia el centro de la Tierra y nosotros no lo notaríamos. Eso lo dice en algún sitio, por supuesto todos los galileanos feroces pro Galileo lo han medio tapado, pero Galileo era un hombre que pensaba en lo circular más que en lo rectilíneo, en contra de lo que dice Ortega aquí. Pero bueno, muy bien. Volviendo con Ortega al tema de cómo se gestan las grandes crisis históricas, Ortega piensa que la etapa de puro presentimiento que antecede a la efectiva aparición del hombre nuevo en torno a 1600 fue la época que luego se ha llamado con un nombre desorientador, Renacimiento. De 1350 a 1550 son tiempos en que el hombre europeo parece vivir en pura pérdida. Claro es que no hay tal, pues durante ello se va polarizando los cimientos subterráneos de la mente occidental que van a hacer posible la nueva construcción. Cuando esa faena subterránea se ha cumplido hacia 1560, en la generación de Galileo, Kepler y Bacon, la historia toma decidida una recta y hacia 1650, cuando muere Descartes, puede decirse que ya está hecha la nueva casa. Si ha habido alguna innovación profunda en el pensamiento europeo, es ciertamente la de Copérnico. Pues bien, dice Ortega, la obra de Copérnico se publica en 1543. ¿Y qué efectos produce? Transforma la visión del universo en modo alguno. Solo uno de los astrónomos del momento, Reticus, aceptó la teoría copernicana. Y hay que saltar hasta 1573 para encontrar otro hombre que la reconozca, el inglés Thomas Digges. En 1577 el maestro de Kepler, Mestelin, se declara a su favor. En 1585 lo hace Benedetti, pero con reservas y cautelas. Es menester llegar al gigante Giordano Bruno, el frailote heroico y enorme, está claro que está hablando de Ortega todo el tiempo, especie de Hércules espiritual, perenne luchador con monstruos, para hallar a alguien en quien la teoría copernicana se ha convertido de invento particular en cambio del mundo. O sea que hay que llegar hasta Giordano Bruno. Y Giordano Bruno está de Copérnico a 5 generaciones. En 1616 se produce el decreto de condenación del copernicanismo por parte de la Iglesia de Roma, textualmente Ortega. Y en ese decreto se encuentra la condena de 2 libros, el de Revolutionis y un comentario a Job de Didacus Astúnica, publicado en 1584. Pues bien, sepan ustedes que Didacus Astúnica no es otro que Fray Diego de Zúñiga, un agustino español, que es por lo visto el primer hombre que con toda solemnidad y decisión se adscribe al copernicanismo y hace valientemente gemir las prensas de Toledo bajo la nueva y maravillosa idea. Sea ello recordado en honor de ese frailecico celtíbero.
¿Por qué el descubrimiento de Copérnico no pudo directamente y de por sí modificar el mundo de su tiempo? Se pregunta Ortega. ¿Por qué, en cambio, 5 generaciones después es la gran idea en que se apoya una mutación radical del horizonte humano? Muy sencillo. En la Edad Media las ciencias particulares, por tanto las ciencias como tales, representan un modo de conocimiento secundario. Son, diríamos, una actividad espiritual de segunda clase. Solo la teología y la filosofía eran fehacientes, de primera clase. Podemos decir que en la Edad Media y hasta 1550 las ciencias no hacen mundo. Esto es Ortega, no soy yo quien le dice. Las 4 generaciones entre las de Copérnica y Galileo son otros tantos estadios en la reivindicación de la ciencia como tales. Y es que la perspectiva de la vida, aparece la vida en Ortega, es distinta de la perspectiva de la ciencia. Y en la edad moderna, de la que estamos saliendo, se han confundido ambas. Precisamente esta confusión es la edad moderna. En ella el hombre hace que la ciencia, la razón pura, sirva de base al sistema de sus convicciones. Se vive de la ciencia. Por eso Taine hacía notar que así como en otros tiempos el hombre recibía sus dogmas de los concilios, luego optó por recibirlos de la Academia de Ciencias. A primera vista, nada nos parece más lógico y discreto. ¿Quién mejor puede orientarnos en nuestra vida que la ciencia? ¿Es que acaso vamos a volver a la teología? Que este razonamiento nos parezca tan eficiente revela solo que aún tenemos un pie en la modernidad. Este curso, el curso de Galileo, de Ortega, se propone precisamente aclarar cómo fue que el hombre cobró esa fe última en la ciencia, en la razón pura. Pero es posible que al aclararnos esto descubramos que esa confusión de la perspectiva científica con la vital es una perspectiva falsa, como lo fue hacer de la perspectiva religiosa y teológica la perspectiva vital. En ese mismo 1933, Ortega imparte un curso sobre la Universidad de Verano de Santander que llevaba el nombre de Meditación sobre la técnica como reacción enérgica contra la naturaleza. La técnica es una sobrenaturaleza. Es el proyecto de vida quien suscita la técnica, la cual a su vez es quien reforma a la naturaleza. Dice Ortega, estoy terminando. Un pueblo como en el Tíbet, que aspira a ser bodhisattva, no puede crear una técnica igual a aquel otro en que se aspira a ser un gentleman. El bodhisattva procura la inmovilidad máxima para recogerse en la meditación, único vehículo que permite al hombre llegar al éxtasis, es decir, a ponerse en vida fuera de este mundo. Así pues, no es verosímil que invente el automóvil este hombre que no quiere moverse. Qué radical oposición a la del hombre que se propone ser un gentleman. Pero la vida humana no es solo lucha con la materia, sino también lucha del hombre con su alma. ¿Qué cuadro puede oponer a ese Euramérica, como llama Ortega en ese momento, como repertorio de técnicas del alma? ¿No ha sido en este orden muy superior el Asia profunda? Ojo a esto. Desde hace años sueño con un posible curso en el que se muestren frente a frente las técnicas de Occidente con las técnicas de Asia. No lo hizo nunca, qué pena. Y digo yo, si Ortega levantara hoy la cabeza y contemplara el panorama actual de la China, del coronavirus y de las ciudades de 30 millones de habitantes, todos ellos con su telefonillo. Ya entonces Ortega anunciaba que uno de los temas del futuro sería el debate sobre el sentido, ventajas, daños y límites de la técnica. En la España de su tiempo, la separación de la universidad de las escuelas técnicas o ingenieriles era, según Ortega, una de las calamidades de ese momento. En mi época, cuando yo fui a estudiar a Madrid, estaban las escuelas de ingenieros y las facultades de ciencias. Las escuelas de ingenieros eran mucho más importantes que la universidad en mi época. En mi época ser ingeniero de caminos era lo más grande para una jovencita que buscase novio. Bueno, a ver, entonces, cuando hacia 1920 o 1921 visitó Einstein Madrid, estoy terminando para darle el paso a Carlos Medero. Cuando hacia 1920 o 1921 visitó Einstein en Madrid, dice Ortega, se me ocurrió decirle, ¿acabará usted haciendo de la física una geometría? No son para enunciarlas aquí las razones que me movían ya entonces a pensar así. Lo que sí es para decir aquí son los aspavientos que hizo Einstein, los ojos estupefactos que puso. Era toda la escenografía y el juego pantomímico con que se suele afrontar la audición de una gigantesca estupidez. Bueno, y aquí dejo el tema para que Carlos Medero nos hable de Ortega y de Einstein. Señores.
Pues buenas tardes a todos y a todo el mundo. Agradezco a los actuales dirigentes, a los actuales gestores de la Fundación que me hayan permitido participar en este seminario. Especialmente quiero agradecer a Alberto Relancio, que el otro día estuvimos ensayando la parte técnica y me hizo algunas sugerencias interesantes, lo cual se lo agradezco. Y por supuesto, para mí es un honor compartir el espacio y el tiempo con mi 2 veces maestro José Montesinos, y digo 2 veces porque hace muchos años me enseñó a diagonalizar formas cuadráticas en la clase de álgebra de la facultad, y años después pues me ha introducido en esta afición, diría yo, de la historia de la ciencia, que me ha provocado un montón de satisfacciones. El tema del que voy a hablar, he hecho ahí un pequeño guión, una pequeña introducción, luego hablaré sobre algunos aspectos de la teoría de la relatividad y luego las ciertas tendencias históricas que se presentan, según Ortega, en esta teoría. Ya dijo Pepe antes que hay que cambiar, para estudiar la cultura hay que cambiar la física por la historia, ¿no? Lo cual Ortega lo está mostrando ahí. Bien, entonces, en el año 1905 y en el año 1916, Einstein publica respectivamente la teoría de la relatividad especial y la relatividad general, y el 29 de mayo de 1919, Arthur Eddington, el astrónomo, observando un eclipse total de Sol que ocurría ese día, comprobó que los rayos de luz se curvan al pasar cerca del Sol. Y entonces esa noticia salió en las primeras páginas de prácticamente todos los periódicos del mundo. Y Einstein pasó de ser un físico conocido en los círculos científicos a ser una figura mediática a nivel mundial. En 1921, Einstein se reunió en París con un prestigioso filósofo que se llama Henri Bergson, en la Sociedad Francesa de Filosofía, y ahí se discutió pues, las interpretaciones que sobre el tiempo y el espacio se hacían en esa época desde el punto de vista de los filósofos y de los físicos. Y yo creo que, sin exagerar, esa reunión condicionó las relaciones entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas para todo el resto del siglo XX, incluso diría más, hasta hoy en día todavía estamos viendo consecuencias de esa reunión. En 1921 le dieron el Premio Nobel de Física a Einstein por su estudio del efecto fotoeléctrico. Y de todas maneras, bueno, en 1922, en abril de 1922, la reunión de Einstein y Bergson, en otoño de ese año, Bergson publicó un libro que se llama Duración y Simultaneidad, en el que exponía sus razones, y además, creo yo, no solo exponía sus argumentos acerca del tiempo y el espacio, sino que además marcaba claramente su territorio. Bergson decía en el prólogo del libro Duración y Simultaneidad, decía: la idea de que la ciencia y la filosofía son disciplinas diferentes destinadas a complementarse mutuamente nos aviva el deseo y también nos impone el deber de avanzar hacia una confrontación. Está claramente aquí marcando el territorio. Y entonces, a raíz de este debate, las ideas de Einstein entran a formar parte de los temas recurrentes de la filosofía, convirtiéndose además de físico de prestigio y figura mediática, en un tertuliano filosófico al que se le solicitaba su opinión sobre cualquier asunto de actualidad. En 1921, el físico Esteve Terradas y el matemático Julio Rey Pastor invitaron a Einstein a venir a España, cosa que no pudo hacer pues, debido a sus compromisos. Pero en 1923, entre febrero y marzo del 23, cuando regresaba de un viaje a Japón, había pasado también por Palestina, pues recaló en España y estuvo
pues ya digo, desde mediados de febrero hasta mediados de marzo en España. Visitó Barcelona, Zaragoza, Madrid, dio conferencias y visitó algunas localidades, además de estas, en plan a hacer turismo. Este año, el 23, Ortega publica... no sé por... perdón, sí. Ya, lo veo. El año 23, Ortega publica el libro titulado El tema de nuestro tiempo, en el que se recogían artículos que previamente había publicado en algunos periódicos españoles y argentinos. Ven, este es el contenido del libro, este es el libro que yo he trabajado, que es una edición de 1958, y en el rectángulo azul está el contenido de la edición de 1923, o sea, lo que está por fuera son añadidos. Por ejemplo, se le añadió el prólogo para alemanes, en el que Ortega este prólogo lo dedica casi exclusivamente a explicar por qué cree que debe abandonar el crear tratados de filosofía y dedicarse a escribir solamente artículos en los periódicos. Y luego estos anejos del final que se añadieron después. Si yo no voy a entrar a exponer aquí la filosofía de Ortega, creo que hay otras personas en el seminario que lo harán mucho mejor que yo, pero sí que he hecho un ejercicio que consiste en tomar los títulos de estos artículos como una muestra representativa de los intereses intelectuales de Ortega por esa época, y ven que aparece palabras como racionalismo, relativismo, punto de vista, pero aparece una palabra o una familia de palabras muy significativa, que es vida, vitalismo. Y como ya se ha contado en la exposición anterior, en esta época Ortega ya había decidido que la realidad más radical es la vida. O sea, ya él había estudiado en Alemania la fenomenología, el neocantismo y todo esto, pero digamos que aquí ya podemos ver que tendía hacia un cierto vitalismo. La vida de los individuos y la vida de las sociedades. Por lo tanto, concluye que el método de análisis de la cultura tiene que ser la historia, ¿no? A mí esto me recuerda lo que vendría años después, cuando Thomas Kuhn plantea que para estudiar la ciencia hay que estudiar su historia interna y externa, afirmando que solo una visión que integre tanto la dimensión puramente cognitiva de las teorías científicas como la estructura social, económica, cultural en la que éstas se desarrollan, nos puede proporcionar un conocimiento adecuado y pleno de lo que es la ciencia. La pura razón físico-matemática debe ser sustituida por la razón histórica. Por ejemplo, en la advertencia al lector de El tema de nuestro tiempo, dice Ortega, siguen varios apéndices, de ellos me interesa sobre todo el que presenta brevemente una interpretación filosófica del sentido general latente en la teoría física de Einstein. Es el segundo apéndice. Dice, creo que por primera vez, o por vez primera, se subraya aquí cierto carácter ideológico que lleva en sí esta teoría y contradice las interpretaciones que hasta ahora solían hacerse de ella. Entonces, Ortega comienza el estudio afirmando que la teoría de la relatividad es el hecho intelectual de más rango que el presente puede ostentar. Pero como teoría que es, cabe discutir si es verdadera o errónea. Sin embargo, abandona inmediatamente la discusión de si es verdadera o errónea y dice, una teoría es un cuerpo de pensamientos que nace en un alma, en un espíritu, en una conciencia, y por tanto, para su estudio podremos prescindir de si es verdadera o falsa, y centrarnos en las tendencias históricas que la caracterizan. En el desarrollo de estas tendencias, además de la condición de verdadera referida a una teoría científica que acabo de nombrar, podemos encontrar casi por todas partes términos como realidad, lo real, etc. Dice, véase por ejemplo este texto. No habrá ya una realidad absoluta, inasequible y otra relativa en comparación con aquella. Habrá una sola realidad y esta será la que la física positiva aproximadamente describe. Ahora bien, esta realidad es la que el observador percibe desde el lugar que ocupa, por tanto una realidad relativa. Como esta realidad
como esta realidad relativa en el supuesto que hemos tomado, el supuesto este lo hablaremos luego, es la única que hay, resultará a la vez relativa que realidad verdadera, etcétera. Sigue el párrafo. Claro, yo leo esto y me pregunto, me dan ganas de preguntarle a ustedes, ¿hay algún metafísico en la sala? Pero no, digo, antes de contestar esta pregunta, puedo recurrir al propio Ortega y su visión de la metafísica. Dice en La metafísica y Leibniz, en el tema de nuestro tiempo, dice: tornemos a preguntarnos qué es la metafísica. Por lo visto no es cosa sobre la que quepa duda. Tomemos el primer libro de metafísica que se ha compuesto. Su autor es Aristóteles y trabajaba en él antes de Jesucristo. Allí leemos que la metafísica o filosofía primera es la ciencia de lo real, en cuanto real. Y un poco más abajo sigue: es pues la metafísica una de las ocupaciones menos serias que cabe imaginar. Una labor de gran mansedumbre, perfectamente compatible con la tranquilidad de la República. San Francisco se alimentó durante una semana del canto de una cigarra. No menos sobrio, el metafísico se preocupa solo de la significación de un vocablo. No se dirá que es ansioso el metafísico. Bien, entonces yo me pregunto, si la realidad es competencia de los metafísicos, ¿a qué se dedican los físicos? Para intentar responder a esta pregunta, veamos algunas características de la teoría de la relatividad relacionadas con su historia interna, ¿no? Porque muchas veces se usa en filosofía, uso una teoría científica, pero solo describo la historia interna, y la historia interna queda como un poco ahí en el aire. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre algunos aspectos de la teoría de la relatividad. Empiezo con San Agustín, aquí mi maestro, dice: ¿no es acaso verdadera mi confesión cuando te confieso que mido el tiempo? Sí, cierto es que lo mido, Dios mío, pero no sé lo que mido, Newton, en una carta a Bentley, la segunda carta a Bentley del 17 de enero de 1692, 5 años después de publicado el Principia Matemática. Habla usted a veces de la gravedad como algo inherente y esencial a la materia. Le ruego que no atribuya a mí esa idea, pues no pretendo saber cuál es la causa de la gravedad y por tanto llevaría más tiempo de tratar de ella. No solo no le interesa la causa, sino además considera que averiguar la causa es una pérdida de tiempo. Es decir, yo creo que aquí, en San Agustín, más de 1000 años antes de Galileo, se pueden ver ya las características esenciales que definen la ciencia, que son, a mi modo de ver, la medición y la ignorancia. Por ejemplo, Ortega usa una frase de Ortega en el sentido de que dice: no conocemos más extensiones que las que medimos y no podemos medir más que con nuestros instrumentos. Estos son nuestros órganos de visión científica, es decir, los instrumentos son una prolongación de los sentidos. Por ejemplo, Galileo incluso en algunos casos reivindica el derecho a no tener que saber qué es la gravedad o qué es el tiempo o qué es el espacio. Él simplemente olvídense del teorema que no es significativo. El dibujito de la derecha es lo que me parece interesante. Galileo dice: sea un grave que cae H en el segmento HI. Dice: sea AD el tiempo que tarda en caer HL. O sea, que está representando el tiempo con el segmento AB. Y sea AE el tiempo que tarda en caer en HM. Es decir, las distancias AD y AE son arbitrarias. Puedo poner las que me dé la gana, pero automáticamente queda definida una proporción. Ven ahí, hay una distancia HL y una distancia HM, un tiempo AD y un tiempo AM. Queda definida esa proporción y con esa proporción puede calcular cualquier otro tiempo. Luego, ha construido un reloj geométrico basándose en la teoría de las proporciones de Euclides. Y si recordamos las proporciones de Euclides, recuerdan que una proporción era una igualdad de dos razones, pero en el que las 4 magnitudes tienen que ser homogéneas, o sea, del mismo tipo. Luego el tiempo hay que convertirlo en un segmento para poderlo enfrentar en una proporción con el espacio. Y luego
Después de Einstein hubo un tal Minkowski que hizo los diagramas espacio-tiempo, se le atribuyen a él. Yo creo que esto es un diagrama espacio-tiempo y hecho por Galileo, y es un reloj geométrico. Y este concepto del tiempo es el que usa Einstein. En la polémica con Berzon, Berzon dijo que su tiempo, el tiempo vivido, que está relacionado con la duración, para diferenciarlo del tiempo ordinario ese de los físicos, lo iba a llamar con T mayúscula. Y el tiempo de Berzon es una T mayúscula. Y el tiempo de los físicos, Einstein incluido, pues es una T minúscula. Y evidentemente que no tienen nada que ver, o sea, el tiempo este es un segmento, por supuesto, este tiempo es reversible, yo le puedo dar para atrás porque el segmento lo puedo, cosa que el tiempo vivido es irreversible, o sea, son cosas que no tienen nada que ver, pero este es el tiempo de los físicos. Y entonces, pues, vamos, como hemos quedado que la ignorancia y la medición son las características de los físicos o de los científicos en general, pues vamos a ver la medición. Vamos a ver 4 cositas sobre la teoría de la relatividad. Empezaré por la teoría de la relatividad especial de 1905, en la que, si ustedes recuerdan, la física de Newton se basa en la existencia de un tiempo y un espacio absoluto. Voy a hacerlo más grande. Dice Newton, imagínense este puntito B aquí, que es una masa que lleva cierta velocidad, que la represento con el vector verde este. Entonces, si sobre esta masa no actúa nada, el cuerpo se moverá en línea recta, siempre a la misma velocidad, con velocidad uniforme. La ley de la inercia, primera ley de Newton, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de repente, por ejemplo, en el punto A aparece una masa? Aparece que la masa, por una misteriosa fuerza que actúa a distancia, eso que no le cabe en la cabeza a nadie, pero es así, pues aquí el cuerpo, por la ley de la inercia, tiende a ir en esta velocidad, y por la atracción misteriosa esa tiende a irse hacia aquí, con lo cual el resultado es este. Aquí tendría, por la inercia seguiría así, pero como aquí también actúa la misteriosa atracción, pues haría esto. Bien, Newton necesita el espacio absoluto, no es que crea, como dice Ortega. Ortega dice que Newton cree en el espacio absoluto, yo no creo que esa sea la cuestión. Newton necesita el espacio absoluto, porque si no tengo una referencia absoluta, no puedo garantizar que un movimiento sea o no inercial. O sea, para asegurar que un movimiento es inercial, que se mueve en línea recta, tengo que garantizarlo con una referencia absoluta. Y por lo tanto, necesito el espacio absoluto. Y para que esto funcione tal como lo tengo aquí, tiene que ocurrir que la fuerza misteriosa de la gravedad actúe simultáneamente en el Sol, y en el planeta. Tiene que actuar simultáneamente a distancia. Luego ya surge toda la órbita y todo eso. Si cambiamos la fuerza inicial, pues cambia el resultado. Y fíjense, si junto estos dos puntos la velocidad inicial es 0, ¿qué le pasa al cuerpo? Que cae directamente sobre el cuerpo sobre el Sol. Es decir, esto es como la manzana, que cae directamente. Y la grandeza de Newton es que unificó la caída de una manzana con la órbita de un planeta, ¿no? Bien, pero ¿cuál fue la ocurrencia de Einstein? Bueno, Einstein dice: voy a crear un sistema formal, un sistema axiomático, poniendo estas dos leyes como axioma, es decir, las pone y las da por verdaderas porque sí, porque a él le parece conveniente. Se podría justificar porque las puso, pero sería en otro momento. El postulado número 1 dice: las leyes de la física son invariantes por transformaciones de coordenadas entre sistemas de referencia inerciales. O, dicho de otra manera, las leyes de la física tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia, que se mueven unos con respecto a otros a velocidad constante. Esta ley la enunció Galileo por primera vez. No sé si recuerdan un pasaje que dice: encerrados con un amigo en la cabina de un barco que se mueve por un río en calma y con una velocidad constante, y entonces nosotros no podemos hacer ningún experimento que diferencie lo que pasa allí con lo que, experimento mecánico, con lo que pasa en la orilla del río que está quieto.
o cuando vamos ahora en un avión, ¿no? Un avión que va volando en un régimen estable, sin turbulencia, un péndulo tal, los cuerpos caen siempre de la misma manera. Eso es la ley, el principio de relatividad, perdón. Y fíjense la palabra que pone aquí, las leyes de la física. Fíjense en esa palabra, es importante, porque si yo cambio física por mecánica, ese es el enunciado del principio de relatividad de Galileo. ¿Y cuál es la diferencia entre la mecánica y la física? Que Einstein incluyó la teoría del electromagnetismo, o sea, las ecuaciones de Maxwell. Por lo demás, es exactamente la misma ley. Y entonces, ¿cuál fue el problema que vio Einstein? Que para medir una magnitud, que es lo único que pueden hacer los científicos, aparte de ignorar cosas, para medir una magnitud, por ejemplo, yo tengo que poner los extremos de una regla en los extremos del objeto que voy a medir, pero tengo que ponerlos simultáneamente, ¿no? No es como si yo veo un pez en movimiento, si yo mido la cabeza, mido donde está la cabeza y el pez se sigue moviendo y luego mido donde está la cola, la longitud que mido no es la del pez, ¿no? Bien, o sea que Einstein vio que había problemas con la simultaneidad. ¿Cómo se puede ver eso? Pues a ver, hacemos un experimento mental. Aquí tengo, por ejemplo, tres observadores, Ana, Elena y yo, que estoy exactamente en el punto medio. Y entonces tenemos los relojes sincronizados, o sea, todos, y yo le digo a Ana y a Elena, a la hora en punto mandaréis un pulso de luz con las linternas que tienen. Entonces yo hago pasar el tiempo y ven que mandan un pulso de luz, ¿no? Cada una, ¿de acuerdo? Este es el tiempo de Galileo, y que es el de Einstein, que tiene la ventaja de que le puedo dar para atrás y para adelante, es reversible, y es un punto moviéndose en un segmento. Entonces claro, la luz, que es la velocidad, por cierto, el postulado número 2, que no, me lo salté, era que la luz tiene velocidad constante en todos los sistemas de referencia, independientemente del estado de movimiento. Entonces, voy a hacerlo más lentamente, fíjense. Ana y Elena disparan a la hora en punto azul, y yo tengo un sensor ahí, que es el punto azul, y llegan simultáneamente. ¿Lo ven? Bueno, a ver si puedo. Llegan simultáneamente ahí, a mí. Entonces yo digo, los eventos, los sucesos, encender las linternas de Ana y Elena son simultáneos. Sin embargo, si yo meto en la historia otra observadora que se mueve así, es decir, hago esto, fíjense, se va moviendo, y Ana dispara su linterna, Elena dispara su linterna, ven que yo las recibo simultáneamente, para mí siguen siendo sucesos simultáneos. Sin embargo, fíjense lo que pensaría María, que va aquí moviéndose. Aquí María recibe el pulso de luz de Elena, y cierto tiempo después recibe el pulso de luz de Ana. Luego, ¿qué dirá María sobre estos sucesos que no son simultáneos? Luego, claramente, si aceptamos la velocidad de la luz como máxima velocidad, y que es la misma para todos los observadores, la simultaneidad es un concepto que no está bien definido. Luego, no existe el tiempo absoluto, ¿no? Porque cada observador mide su tiempo dependiendo de su estado de movimiento. Bien, ¿qué pasaría entonces con el espacio? Pues según Einstein, el espacio también es sospechoso. Ahora, el experimento mental consiste en mover un tren que pasa por un túnel, ¿no? Y cuando la parte de atrás del tren entra en... Esto es lo bueno que tiene el tiempo que yo lo puedo jugar con. Cuando la parte de atrás del tren entra en el túnel, se dispara una señal luminosa. Y cuando la cabeza del tren sale del túnel, se dispara una señal luminosa. Y yo, que estoy justo en medio del túnel, recibo las dos señales simultáneamente. ¿Qué puedo afirmar yo sobre la longitud del tren y la del túnel? Oye, si la cola entra al mismo tiempo que sale la cabeza, el tren y el túnel son exactamente del mismo tamaño. Sin embargo, pues
Ahora ponemos otro observador, otra observadora que se mueve, que va dentro del tren y que tiene un sensor para recibir también, pues, ¿qué pasaría ahora? Pues entra el tren, entra la cola, sale la cabeza y yo recibo las dos señales simultáneamente. Luego sigo diciendo que el tren y el túnel tienen la misma longitud. Pero ¿qué dirá la observadora que va en el tren? Pues fíjense, aquí recibe la señal que viene de la cabeza del tren, ahí, ahí. Luego dirá, la cabeza del tren acaba de salir del túnel y sigue moviéndose y cierto tiempo después recibe la señal que viene de atrás. Y dice, ahora la cola del tren acaba de entrar en el túnel. Luego, ¿qué dirá esta persona sobre la longitud del tren y la del túnel? Que cuando la cabeza ha salido, la cola todavía no ha entrado, o sea, el tren es mayor que el túnel. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, no podemos, o sea, el concepto de longitud tampoco está definido con claridad. Es decir, pues el espacio absoluto no lo podemos aceptar. Esto se puede hacer cuantificar un poco, ¿no? Si hacemos lo siguiente, otro experimento mental. Yo digo, vamos a hacer un poco más grande. Fíjense, esto es un tren. Ese rectángulo es un tren que lo he reducido por sencillez a la ventana. Es la ventana. Si yo digo esto, ven, veo que la ventana esa está quieta y el paisaje va pasando. Entonces, ¿dónde está el observador? O si yo veo pasar el paisaje por la ventana, es que el observador está dentro del tren. ¿De acuerdo? Sin embargo, si hago esto, ahora el paisaje está quieto y yo veo que la ventana se va moviendo. Ahora, ¿dónde está el observador ahora? Ahora el observador está en el andén y ve pasar la ventana del tren por delante y a través de esa ventana está viendo el paisaje que está quieto con respecto a él. Bien, pues entonces vamos a poner un reloj en el tren. A ver cómo paro esto aquí. Entonces pongo un reloj en el tren. El reloj es esto. El reloj, ven que es un pulso de luz, esto es un foco de luz y un pulso de luz que sale del suelo y rebota en un espejo que hay arriba y vuelve abajo. Y considero una unidad de tiempo, el tiempo que tarda el pulso de luz en subir y bajar. Bien, y entonces el observador que está en el tren, que es el que estamos considerando ahora, ve eso y está midiendo el tiempo y cuenta el tiempo, ¿no? Está contando el tiempo. Una unidad, 2 unidades, etcétera. No, pero ¿qué ocurre cómo ve este reloj el observador que está en el andén? Pues lo verá así. No, espera, perdón. Porque el tren, para el observador del andén se está moviendo y entonces fíjense, el tren está aquí, sale el pulso de luz, pero como el tren se está moviendo hacia la derecha, el pulso de luz se refleja en el espejo y vuelve hacia abajo, vuelve a llegar aquí abajo, vuelve a llegar aquí arriba. Luego el recorrido que ve el observador que está en el andén es ese que está marcado ahí con puntitos. Entonces, vamos a ver cómo puedo evaluar estos tiempos. Entonces, yo llamo T', el observador, el tiempo que mide el observador que está en el vagón, y T, el tiempo que mide el observador que está en el tren, en el andén, perdón. Entonces, fíjense, el recorrido de la luz en el vagón es subir y bajar este segmento, ¿no? Vamos a mover esto un poco. Subir y bajar este segmento. Ese es el tiempo que mide, ese es el recorrido de la luz en el vagón. Y partido por T', que es el tiempo que ha medido, da el espacio partido por el tiempo, da la velocidad, que es la velocidad de la luz. Que como el segundo axioma, recuerdan, la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, el que está en el tren y el que está en el andén. Luego, ¿qué velocidad podrá medir el que está en el andén? Pues el recorrido de la luz que ve el del andén, que es estos dos lados. Recuerdan que era así, ¿no? Entonces la luz hace esta especie de triángulo, recorrido de la luz en el andén partido por el tiempo que mide. Pero eso, por el segundo postulado, tiene que dar C.
Y ahora dice, el recorrido de la luz en el vagón, que es 2 veces este cateto del triángulo, es menor que el recorrido de la luz en el andén, que es 2 hipotenusas. Siempre, el cateto siempre es menor que la hipotenusa. Y entonces, ¿cómo se explica que una fracción, dos fracciones, perdón, que dan igual, y el numerador de una es menor que el numerador de la otra? La única posible explicación de esto es que el denominador de esta sea menor que el denominador de esta. O sea, para que se mantenga la relación constante, los denominadores tienen que cumplir esta relación. Luego, esto es lo que se llama la dilatación temporal. El tiempo medido por el pasajero que va en el tren es menor que el tiempo que mide el que está en el andén. Se puede calcular, pero bueno, los cálculos no me los voy a saltar. En los cálculos, de hecho, el tiempo del que está en el vagón es 2D, 2 veces la altura esta partido por c. El tiempo es el espacio partido por la velocidad. Y aquí aplico el teorema de Pitágoras, matemáticas elementales. Y con el teorema de Pitágoras y sustituyendo t' aquí, se despeja la t y sale eso, que el tiempo medido por el que está en el andén es igual al tiempo medido por el que está en el tren partido por ese número, que, si la velocidad de la v, que es la velocidad del tren, es muy pequeña comparado con c, este cociente da 0, y 1 menos 0 es 0, y la raíz de 1 es 1, y t' partido por 1 da 1, luego t igual a t'. A velocidades pequeñas los tiempos son iguales, pero si la velocidad v es muy grande, próxima a la de la luz, este cociente ya no da 1, da otro número, y por lo tanto ya los tiempos no son iguales. Bien. Voy a comentar un poco ahora también la teoría de la relatividad especial, aunque creo que me estoy alargando demasiado. Estas fotos salen en los telediarios continuamente, esta o una parecida. Por ejemplo, hace 2 días salió una que se veían 4 astronautas chinos ahí flotando en medio de una nave espacial. Y los comentaristas de la televisión o de la prensa y tal dicen, vean aquí 4 astronautas chinos en ingravidez. O el millonario Bezos, que alcanzó 94 kilómetros de altura el otro día, y se veía también una foto del millonario en ingravidez. Bien, esta fórmula que tengo ahí debajo es la relación entre la gravedad en la Tierra, 9,8 metros por segundo a la menos 2, esa es la gravedad normal que hay aquí ahora, y h es la altura a la que estoy y r el radio de la Tierra. La estación espacial está a 400 kilómetros de altura. Si sustituyo h por 400 kilómetros y r por 6.700, que es el radio de la Tierra, sale 8,7. O sea, la gravedad que está sufriendo ese señor ahí es de 8,7. Casi lo mismo que 9,8 que la que hay aquí. Luego, ¿por qué la manía de decir que está en ingravidez? En realidad, ¿en qué estado está ese señor? No está en ingravidez, evidentemente. ¿Qué le pasa a este señor desde el punto de vista de la física? Aunque parece que está viendo un partido de fútbol ahí flotando. Bien, pues de esto es de lo que va la relatividad general. Y volviendo a cuál es la historia interna y externa de la ciencia, yo digo, antes de ver qué es lo que comenta Ortega de la relatividad, digo, pues voy a estudiar un poco la relatividad. Y me he mirado el libro de Jürgen Rehn, muy conocido aquí, de El camino hacia la relatividad. Es un excelente libro sobre la relatividad, en el que traduce el manuscrito de Einstein, lo traduce directamente. Y dice, la generalización de la teoría de la relatividad ha venido facilitada considerablemente por Minkowski, un matemático que fue el primero en reconocer la equivalencia formal de las coordenadas espaciales y las coordenadas temporales, etc. Ven que nombra a Gauss, a Riemann, a Ricci, a Levi Civita, no nombra a Lorentz, ni nombra a Maxwell, ni nombra a... No nombra a ningún físico, solo nombra matemáticos. Y yo aquí me gustaría insistir en que la teoría de la relatividad es una teoría exclusivamente matemática. Y como ustedes saben, la matemática no describe la realidad, no tiene nada que ver con la realidad. O sea que podríamos ya dejarlo y ya está, pero vamos a seguir a ver si llego hasta lo que dice Ortega. Me voy a centrar especialmente en 2 matemáticos que me caen muy bien, que son Gauss y Riemann. Son los primeros, en orden de antigüedad son los primeros. Gauss
mejor dicho, Riemann, tengo la fecha apuntada ahí, el 10 de junio de 1854, se presentó a una prueba de habilitación para ser Privatdozent, que es un profesor de la universidad, y para eso había que presentar 3 temas. Normalmente se ponía la tesis doctoral, otro tema y otro tema, ¿no? Y Riemann presentó esos 3 que están ahí, y en contra de lo habitual que se hacía siempre, Gauss le dijo, no, me vas a hablar del tercero, que se llama Sobre las hipótesis en las que se basa la geometría. Para mí este artículo es, en ese momento, con este artículo empezó a nacer la teoría de la relatividad. Creo que está injustamente tratado en la historia de la matemática este artículo, pero bueno, voy a intentar hacer una leve descripción de lo que hizo con este artículo. Pero hasta el siglo XIX, la geometría de Euclides tenía una autoridad absoluta, o sea, y esta autoridad se ejercía tanto si tomabas la geometría de Euclides como un sistema axiomático o si lo considerabas como el espacio físico en el que vivimos, da igual, eran lo mismo, se identificaban, o sea, yo diría de alguna manera que si la geometría de Euclides es una descripción del espacio físico, pues se confundía la descripción con lo descrito, y era lo mismo hablar de el espacio vital donde vivimos, y el espacio de Euclides. Los axiomas de Euclides eran hechos obtenidos de la experiencia, aunque Ortega diga que la geometría de Euclides, o aunque Kant diga que la geometría es una a priori, los axiomas de Euclides son hechos obtenidos de la experiencia directa elemental, o sea, son autoevidentes. Lo que pasa que, claro, si la geometría, si los axiomas de Euclides son autoevidentes y por lo tanto son afirmaciones sobre la naturaleza, pues su verdad es absoluta, y las proposiciones, los teoremas de Euclides transmiten esa verdad y son verdades sobre la naturaleza. Es decir, que si un axioma de Euclides era verdadero, se podía demostrar, es porque la naturaleza se comporta así, y si era falso es porque la naturaleza no se comporta así. Entonces, claro, pero luego llega Riemann. Bueno, otra cosa importante que tendría que decir es que si lo vemos así, la geometría es una parte de la física. O sea, de hecho, los axiomas de Euclides no hacen sino describir de alguna manera el comportamiento de la naturaleza partiendo de hechos autoevidentes y elementales. Es decir, repito, la geometría es una parte de la física. Pero luego llega Riemann, y Riemann en este artículo empieza a hablar del concepto de espacio, dimensión, curvatura, espacio de Riemann. Todos estos términos que estoy nombrando los usa Ortega en sus tendencias históricas. Voy a ver, por ejemplo, un poco, vamos a ver un poco de qué va el artículo de Riemann. Voy a hacer un resumen muy corto. Fíjense, tengo ahí dibujado un triángulo rectángulo que cumple la proposición 1.47 de los elementos de Euclides, que teorema de Pitágoras, y esa es la forma que tenemos de medir en este espacio nuestro que es euclidio o plano, como se quieran llamar. Ven, la A, que es la hipotenusa, es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, supongamos que yo tengo un espacio de 2 dimensiones y quiero medir la distancia entre A y B, y supongan que A y B están muy cerca, ¿no? Bueno, y entonces yo esta parte de aquí abajo la llamo diferencia de las X, o sea, esta es la X de este punto y la X del otro punto, y la dx es la diferencia, que es este segmentito de aquí, y este segmento vertical es la diferencia de las Y. Luego, aplicando el teorema de Pitágoras, queda que la hipotenusa, la distancia entre A y B, es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Solo he hecho usar una de las proposiciones de los elementos de Euclides. Insisto en esto porque de ahí viene que se llama geometría euclídea. Esto lo puedo escribir así. La diferencia de las X al cuadrado es diferencia de la X por diferencia de la X. Y multiplicado por 1, ¿no? Porque multiplicar por 1 es como no hacer nada. Y pongo diferencia de las X por diferencia de la Y, pero como no está ahí, le pongo un 0 delante, y multiplicado por 0 da 0. Y
diferencia de la y por diferencia de la x, lo mismo. Eso no, como no está ahí, le pongo un 0 pues, para que se desaparezca. Y diferencia de la y al cuadrado es diferencia de la y por diferencia de la y. Y entonces fíjense en estos numeritos, 1, 0, 0, 1. Y yo los coloco así. No por nada, sino para que quede bonito y se vean estos 4 números. Yo digo que esta es la regla para medir en un espacio euclidio, de dimensión 2, porque tiene x y y. Si tuviese dimensión 3, pues aparecen 3 variables, x y z. Dimensión 4, pues 4 variables. Y esto seguiría haciendo más grande, ¿no? Por cierto, esto es una forma cuadrática diagonalizada, ¿eh? O sea que... Entonces, y Riemann se plantea lo siguiente, pero si cambiamos los números contenidos aquí por otros que incluso podrían ser variables, es decir, donde está el 1 pone este numerito, que lo llamo Jesús 1, 1 por ponerle un nombre, donde está el 0, este otro, donde está el otro 0, este, y donde está el 1, y entonces si lo vuelvo a poner en la forma esta artística, queda así. Veo estos 4 numeritos. Y entonces Riemann lo que dice que cada vez que cambio estos números estoy cambiando la regla de medir, porque recuerden que los científicos lo único que pueden hacer es medir. Esto se pone abreviado de esta manera. Y si yo pongo aquí números constantes 1, 0, 0, 1, la forma de medir es la misma en todo el espacio, pero si lo cambio por números variables, la forma de medir cambia en los distintos lugares del espacio. Luego cabría pensar que ese espacio está curvado o algo así. En general, si cojo n variables, porque Riemann lo que hizo es separar el concepto de espacio, separarlo de la idea intuitiva de espacio físico vital en el que vivimos, lo separó totalmente, y entonces se puede poner así. Y esto se llama la métrica de Riemann. Esto de aquí, según los números que ponga, tengo distintas métricas. Y, por cierto, esto es un tensor, lo digo por si alguien... Se llama el tensor métrico de Riemann. Y claro, por ejemplo, si yo pongo 1, 0, 0, 1, ¿qué regla estoy usando? Esta, una regla recta, estoy midiendo en un espacio plano, pero si yo cambio esos números y pongo números variables, ¿qué regla estoy usando? A lo mejor esta regla. Y entonces esta regla, si yo defino esta regla inmediatamente define un espacio curvo, o sea, porque solo puedo medir sobre una superficie curva, de dimensión 2 también. Si le pongo más números ahí, lo hago mayor, pues puedo medir espacios más grandes. Esto es lo que esencialmente hace Riemann en este artículo. Bueno, esto y mucho más, pero esto es un resumen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto. Tengo aquí, voy a hacerlo más grande para que se vea bien. Yo tengo aquí un círculo y he definido dos distancias, distancia 1 y distancia 2. Y en ese circulito ven que está el punto A aquí y el B. Y lo que hace esto es calcular la distancia entre A y B. Por ejemplo, ven que la distancia entre A y B, la distancia 1, perdón, entre A y B es 1,24 y la distancia 2 entre A y B es 2,01. Es decir, ahora no hay un espacio euclídeo que es este y ya está, ahora tengo este espacio con esta métrica, con esta regla de medir, este otro con otra regla de medir. Por ejemplo, fíjense, si yo me acerco mucho, mucho al punto A, como las distancias 1 y 2 prácticamente coinciden, ¿la ves? Si estoy muy cerca, pues son prácticamente iguales. ¿Lo ven? Si estoy muy cerca del punto A, pero el B es el que tengo que mover, perdón. Pero si estoy aquí en el borde del círculo, la distancia 1 entre A y B es 2. Si ven, no sé si se ve bien en los ejes de coordenadas donde está el punto B ahora está precisamente el valor 2 del eje. ¿Qué distancia es esa? Pues la distancia de Euclides, la distancia normal que medimos siempre. La distancia, una circunferencia de radio 2. ¿Ven? Si me muevo a lo largo de la circunferencia, la distancia 1 siempre es 2. Sin embargo, la otra, no, miren, aquí vale un número enorme, infinito. Aquí son muy parecidas, ¿lo ven? Pero si me alejo, son diferentes. Incluso voy a hacer otra cosa, voy a mover el punto A hasta aquí, y ven, aquí
aunque estén cerca, no coinciden. O sea, las dos distancias son muy parecidas solo en el punto origen de aquí. Por ejemplo, si pongo el punto A en el borde y pongo el punto B en el borde también, la distancia entre A y B es infinita. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues voy a traer el punto A hasta aquí, y entonces digo, claro, la distancia 2 será que crea un espacio de esto. Claro, porque si las podemos ver, miren, ver distancia. Pues la distancia 1 es la que el bloquito de números es el de Euclides, pero la distancia 2 es esta que me la he copiado de un libro. Aquí tiene 0 y 0, pero en lugar de 1 y 1 he puesto unas expresiones ahí que dependen de X y de Y. Luego, esta distancia no es la regla de medir no es la misma en todos los puntos del espacio. La regla de medir cambia porque la X y la Y, que son las coordenadas, aparecen en la regla de medir. Y entonces, ¿qué puedo decir de esta distancia? Pues fíjense, que en realidad este espacio visto desde otra perspectiva es así. Y entonces, esto continúa, lo que pasa es que no me cabe en la pantalla, eso es una especie de superficie, sigue siendo un espacio de dimensión 2, porque es una superficie, pero claro, ven el punto, cuando llego al borde, el punto se pierde en el infinito, y por eso la distancia es infinita. Aunque la superficie es curva, ¿de acuerdo? Bien, ahora otra cuestión. No sé qué es esto. Otra cuestión, si yo trazo, por ejemplo, pongo el punto B aquí y trazo una circunferencia, no sé si se ve arriba, sí, ven, longitud de la circunferencia, partido por 2 veces la distancia AB, 2 veces la distancia B es el diámetro de la circunferencia. ¿Cuánto da la longitud de una circunferencia dividida entre el diámetro? Pues esa es la definición del número pi. El número pi, ¿no? Y entonces, pues lo ven, longitud de la circunferencia partido por 2 veces el diámetro, pi, lo da ahí. Y si cambio la circunferencia, ven. Sin embargo, con la distancia 2, la longitud de la circunferencia partido por 2 veces el diámetro, que es 2 veces la distancia b, da 1,80. ¿Cómo se explica eso? O sea, si yo estoy aquí y mido una circunferencia y mido su radio, su diámetro, y hago la división y no da pi, ¿qué conclusión tengo que sacar? Pues evidentemente que ese espacio no es plano, no es euclídeo, sino es curvo. ¿Ven? En realidad la distancia, el radio de esta circunferencia es este arco de curva, que es más largo que la recta, por eso el cociente da menos. Esto es una forma de saber si un espacio es curvo o no. Mido una circunferencia y mido su radio, su diámetro, hago el cociente. Si me da pi, es plano. Y si no me da pi, es que no es plano. Entonces aquí surgen problemas como, entonces, en el espacio de Euclides, ¿cuál es la distancia mínima entre dos puntos? La línea recta, y en un espacio de estos, ¿cuál es la línea mínima entre dos puntos? Pues una línea curva que se llama geodésica, que también la nombra Ortega en sus especulaciones sobre la relatividad. Ven, aquí tengo dibujadas algunas geodésicas, no, hay más, pero para no complicarlo, ven, esas líneas son las que unen puntos que los unen describiendo la mínima distancia. Entonces tenemos conceptos como curvatura, que se puede medir, por ejemplo, viendo lo que se aleja este cociente del valor de pi, geodésica, etcétera, ¿no? Bien, entonces Riemann, ¿qué es lo que hace? Define, y ya casi termino con esto, define un tipo de espacio que también lo nombra Ortega, que se llama espacio de Riemann, los nombra varias veces el espacio de Riemann, que consiste en lo siguiente. Recuerden que aquí la distancia 2, que es la distancia rara esa que he definido, y la distancia euclídea, que es la distancia 1, en ese punto prácticamente coinciden, ¿no? Luego, yo puedo decir que el punto central de aquí es localmente euclídeo, pero si me voy más lejos, ahí no coinciden, ¿lo ven? No coinciden. Luego, aquí este espacio, mejor dicho, ahora estoy hablando del que es curvo, no es localmente euclídeo. Entonces, un espacio que tiene una métrica definida, una métrica cualquiera,
como esta, por ejemplo, que he definido ahí, y que en todos sus puntos es localmente euclídeo, o sea, es localmente plano, eso se llama un espacio de Riemann. Y Einstein lo que hizo fue buscar un espacio de Riemann concreto para que cumpliese una cierta condición. Ahora me estoy acordando de una frase de Ortega que dice: el hombre no puede ver sino en el espacio euclídeo. Y entonces todavía dudo si Ortega era consciente de qué es lo que significaba esa frase, porque si era consciente era un genio. Bueno, estaba súper enterado de la teoría de la relatividad. Luego hablaré de esa frase de Ortega. Por ejemplo, si ustedes no se van, yo sigo. Por ejemplo, el concepto de espacio de Riemann. Imagínense una esfera es una superficie, un espacio de ¿qué dimensión? 2, porque es una superficie, ¿no? La esfera se considera que dentro no tiene nada. O sea, y entonces yo tengo, en cada punto de la esfera, puedo trazar un plano, que es un espacio euclídeo. Y yo puedo definir una distancia sobre el plano, ven, este punto tiene distancia hasta el punto C, y eso lo llamo distancia 1. Y esta distancia que está aquí es una distancia sobre la esfera. Luego ven, hay una distancia sobre el plano y una distancia sobre la esfera, que bueno, si me alejo son distintas, ¿lo ven? Pero ¿qué ocurre si yo hago este plano pequeñito? Que las distancias coinciden. Es decir, la esfera localmente es plana en ese punto, en ese donde estoy ahora, porque puedo definir un trozo que yo digo que es plano y que coincide con la superficie de la esfera. Y además esa propiedad se cumple en todos los puntos de la esfera. ¿Lo ven? Antes, en el ejemplo de antes, solo se cumplía en el punto central, que las distancias eran, cuando estaba en un trocito plano muy cercano, las distancias eran iguales solo en el punto central, pero ahora se cumple en todos los puntos de la esfera, ¿no? Pues esto es un espacio de Riemann, un espacio que tiene una regla de medir cualquiera, que no tiene por qué ser recta, pero que localmente es plano, ¿no? Bueno, pues termino esto. Bueno, un problema que este libro, Planilandia o Flatland en el original, es muy bonito, es curioso, está escrito en 1884 y trata de un mundo plano donde los habitantes que vivían ahí eran planos, ¿no? Eran polígonos y tal, y entonces cómo se las arreglaban para diferenciar los sexos, la casa mía, la casa tuya, las calles. Es curioso, porque imagínense un plano y todos los seres que viven en él son planos, ¿no? Y luego al final del libro pues, viene un visitante que era un sacerdote de la tercera dimensión, que era una esfera, claro. El sacerdote no puede ser sino una esfera. Y entonces llega y visita el plano y cuenta, los habitantes del plano cuentan cómo veían ellos a la esfera que venía de la tercera dimensión. Esto lo digo porque el último problema que voy a contar es este. Dice, yo puedo saber que una línea, que es un espacio de dimensión 1, está curvada porque la observamos inmersa en un plano de dimensión 2. Podemos saber que una superficie, que es un espacio de dimensión 2, está curvado porque la vemos inmersa en un espacio de dimensión 3. O sea, yo sé que este sillón está curvado porque lo estoy viendo desde el espacio tridimensional. Y ahora pregunto, ¿podemos saber si nuestro espacio de dimensión 3 está curvado porque lo vemos inmerso en un espacio de dimensión 4? Pues eso es difícil, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la solución matemática? La solución matemática es una cosa que inventó uno de los matemáticos que nombraba Einstein, que se llama Levi Civita, un matemático italiano, que se llama el transporte paralelo. Pero el transporte paralelo se basa en que si considero el espacio como de Riemann, es curvado, es como sea, da igual, pero localmente es euclídeo, localmente plano, y entonces puedo medir ahí. Cuánta razón tenía Ortega cuando dice que el hombre no puede ver sino en el espacio euclídeo. Eso es, ya digo, fundamental para la teoría de la relatividad. Todo esto que tengo aquí son construcciones geométricas de esas para ver cómo es el transporte paralelo, pero vamos a dejarlo para otro día. Entonces, pues, ¿qué es lo que hizo Einstein? Einstein lo que hizo fue, ven,
aquí tengo Newton, tiene la métrica del 1110 de cualquier dimensión, que es la métrica del espacio euclidio. Recuerdan, aquí el espacio euclidio lo tengo medio representado con la cuadrícula que hay de fondo. Y luego ven que la trayectoria que sigue un cuerpo masivo atraído por la gravedad, pues era eso, como vimos antes. Se podría decir que aquí que la materia le dice a la materia cómo moverse. Y ya está. Y el espacio no cuenta nada. Sin embargo, Einstein lo que hizo fue buscar los números adecuados que poner aquí en su regla de medir. Él eligió una regla de medir, dice, voy a buscar una regla de medir para que las geodésicas, o sea, las líneas que describen los recorridos de distancia mínima, sean las trayectorias que siguen los cuerpos cuando son atraídos por la gravedad. ¿Con esto qué es lo que consigue? Pues poner la gravedad, o sea, la masa, la materia, ya, y su efecto, que es la gravedad, viene de serie, como se dice ahora, incluida en la geometría. No, venga, aquí todo lo que hace Newton aquí es física, tal, las leyes, la gravedad, la inercia, tal. Einstein dice, pues yo lo que hago es cambiar mi regla de medir para que el espacio que genera, porque recuerdan que cada regla generaba un espacio, cada regla, o sea, mi regla le dé la forma al espacio adecuado para que los cuerpos se muevan por las geodésicas de ese espacio sin considerar para nada la masa. Como ven, en esa especie de dibujo alusivo, pues no aparece la masa. Entonces, un cuerpo que entra por aquí, por ejemplo aquí, pues se movería, se movería con movimiento inercial, o sea, el movimiento ahora gravitatorio es inercial, porque ahí se mueve espontáneamente, sería el movimiento que sigue un cuerpo sobre el que no actúe ninguna fuerza que no sea la gravedad. Es decir, Newton incluye la gravedad como parte de la forma del espacio, y eso hace que que el espacio se curve. Identifica gravedad con curvatura. Pero es simplemente, no es que la mecánica de Newton sea mala, sino simplemente es otra forma de ver la cosa. O sea, él dice, voy a incluir la gravedad en la forma del espacio, en la geometría del espacio. Entonces, recuerdan que decía antes, si en la geometría de Euclides dice la geometría es parte de la física, pues Einstein, en mi modo de ver, lo que hace es darle la vuelta a esa afirmación y decir, no, la física es parte de la geometría, porque la geometría del espacio ya trae incluido la gravedad, el efecto de la masa y todo eso. Fíjense, un señor físico norteamericano, John Archibald Wheeler, dice, la materia le dice al espacio cómo curvarse. La materia le dice al espacio cómo se curva, el espacio le dice a la materia cómo moverse. O sea, la materia ya no interviene en el movimiento, sino el espacio ya dice al cuerpo cómo tiene que moverse. Y con esto termino mis consideraciones sobre la gravedad, y ahora vamos a las tendencias históricas de la teoría de la relatividad. La primera tendencia que dice Ortega lo llama absolutismo. Evidentemente, si ustedes recuerdan los dos principios en los que se basa, por ejemplo, la relatividad especial, las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas en movimiento, inerciales. ¿Por qué se llama eso relatividad si es una afirmación absoluta? Y la otra, más todavía, la velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas, tanto si se mueven como no se mueven. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, independientemente del estado de movimiento de la fuente de luz y del observador. ¿Habrá algo más absoluto que eso? Bueno, Einstein en algunas ocasiones dijo que el nombre de relatividad no era muy acertado. Sin embargo, Ortega, cuando habla del absolutismo, se plantea, estas frases que están aquí son frases de Ortega, ¿no? ¿Cómo la teoría de Einstein, que trastorna todo el clásico edificio de la mecánica, destaca en su nombre propio como su mayor característica la relatividad? Y luego, el relativismo de Einstein es estrictamente inverso al de Galileo. Y para el viejo relativismo, nuestro conocimiento es relativo.
Para la física de Einstein, nuestro conocimiento es absoluto, la realidad es relativa. Y luego conviene destacar como una de las facciones más genuinas de la nueva teoría su tendencia absolutista en el orden del conocimiento. Bueno, voy a hacer un par de comentarios al respecto de esto. En cuanto a Galileo y Newton, que los nombra, dice Ortega, para esto las determinaciones empíricas de duración, colocación y movimiento son relativas porque creen en la existencia de un espacio y un tiempo y un movimiento absoluto. O sea, para Galileo y Newton, como creen en esas cosas que por cierto no podemos alcanzar nosotros, son inasequibles para nuestro conocimiento, dice, tenemos noticias de ellas indirectas, por ejemplo, por la fuerza centrífuga, eso es el famoso experimento del cubo de Newton. Entonces dice, pero si se cree en su existencia, todas las determinaciones que efectivamente poseemos quedarán descalificadas como meras apariencias, como valores relativos al punto de comparación que el observador ocupa. Relativismo aquí significa, en consecuencia, un defecto. La física de Galileo y Newton, diremos, es relativa. Y eso de ser relativa a la física de Newton es un defecto. Sin embargo, dice Ortega que Einstein, dice, supongamos que por unas u otras razones alguien cree forzoso negar la existencia de esos inasequibles absolutos. En el mismo instante, las determinaciones concretas que antes parecían relativas en el mal sentido de la palabra, libres de la comparación con lo absoluto, se convierten, este era el famoso supuesto de antes, se convierten en las únicas que expresan la realidad. O sea, si no creo en la existencia del espacio absoluto, entonces las determinaciones relativas se convierten, no sé por qué motivo, en las únicas que expresan la realidad. No habrá ya una realidad absoluta inasequible y otra relativa en comparación con aquella. Habrá una sola realidad y esta será la que la física positiva aproximadamente describe. Ahora bien, esta realidad es la que el observador percibe desde el lugar que ocupa. Exactamente la misma frase que usaba para describir la física de Newton y Galileo. O sea, la cuestión del relativismo en la física no tiene nada que ver con el espacio absoluto, ni con el tiempo absoluto, que es lo que está dando Ortega a entender aquí. O sea, tú eres relativista antiguo porque crees en el espacio absoluto, y yo soy moderno, soy relativista moderno porque no creo en el espacio absoluto. Pues eso, a mi modo de ver, es una interpretación errónea de la teoría de la relatividad. El principio de relatividad era el postulado número 1 de Einstein, que dice, las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas de movimientos inerciales, son las mismas. Y ese es el mismo principio de relatividad de Galileo y de Newton, cambiando física por mecánica, pero exactamente el mismo principio desde el punto de vista de que no usa para nada el concepto de espacio absoluto. Luego, no entiendo esta diferenciación entre lo relativo y lo absoluto en función de que si crees o no crees en el espacio absoluto. No sé si Newton creía en el espacio absoluto. Lo que sí sé es que lo necesitaba para su teoría. Aunque Ortega también dice que el hombre es el único ser capaz de convertir la necesidad en libertad. Una frase de la metafísica y Leibniz, creo. Y bueno, pues Newton igual, como tenía la necesidad, libremente eligió poner sus referencias en el tiempo absoluto, en el espacio absoluto. Bueno, sobre la perspectivismo, ya Ángeles Macarrón creo que hablará de eso extensamente, pero bueno, diré que el perspectivismo, pues, se podría considerar que se puede hablar de perspectivismo en la filosofía de Nietzsche, que era como filólogo, estaba impregnado de la hermenéutica, de la interpretación de los textos. Y recuerden que Galileo, que ya lo dijo Pepe antes, Galileo consideraba que el mundo es un libro que tenemos abierto ante nuestros ojos. Luego, estudiar el mundo, estudiar la naturaleza, se puede hacer desde el punto de vista de la hermenéutica. Y claro, Nietzsche dice que no existe una realidad ni una verdad absoluta, porque siempre la vemos desde un punto de vista concreto, que además está condicionado por los valores del sujeto que mira. Dice que es una verdad
axiológica, condicionada por los valores, no es lógica, es decir, independiente, libre, etc. Entonces, la perspectiva, por ejemplo, Bergson usa la perspectiva para refutar la teoría de la relatividad de Einstein, para refutar el hecho de que distintos observadores puedan medir distintos tiempos. Y hay un texto de Bergson que no lo voy a leer porque es un poco largo, pero en el que dice que eso de los tiempos distintos, eso no ocurre en la realidad, eso es un efecto de la perspectiva. Y ya está. Concretamente el acortamiento de los espacios según el movimiento, eso es un efecto de perspectiva. Confunde punto de vista, que también lo hace Ortega, con sistema de referencia. Un sistema de referencia en física es un punto de vista junto con un tiempo, que en ningún caso lo nombra. Bueno, pero es interesante, me parece interesante el perspectivismo de Ortega. Dice, lo que ocurre es que una de las cualidades propias de la realidad es tener una perspectiva. O sea, Einstein contradice a Nietzsche en esto. Incluso hay un texto muy bonito que dice, con esta opinión no puedo hacer más que tanto respetarla como no compartirla. La opinión de Nietzsche sobre la no existencia de la verdad absoluta y de una realidad absoluta. Ortega dice, lo que ocurre es que una de las cualidades propias de la realidad es tener una perspectiva. O sea, para Ortega existe una realidad y además tiene perspectiva. Esto es, organizarse de diverso modo para ser vista desde uno u otro lugar. Espacio y tiempo son los ingredientes objetivos de la perspectiva. Y es natural que varíen según el punto de vista. El espacio y el tiempo entran a formar parte de las distintas perspectivas que se puede tener de la realidad. ¿Quiere esto decir que la realidad es subjetiva? No, no, no. Cuando la realidad entra en choque con este otro objeto que llamamos sujeto consciente, la realidad responde apareciéndosele. La apariencia es una cualidad objetiva de lo real, es su respuesta al que mira. Y en conclusión, tiempo y espacio vuelven contra la tesis kantiana a ser formas de lo real. O sea que para Ortega espacio y tiempo no son los a priori, eso que decían los racionalistas. Antiutopismo o antirracionalismo. Dice Ortega que la concepción utópica es una exacerbación del racionalismo. Y esto pues, es lo que ha ocurrido durante toda la etapa de los siglos anteriores anteriores a Einstein. ¿Saben? Luego dice, para explicar esto, dice que Kant establece que la experiencia física es un compuesto de observación y geometría. Toda ciencia explicativa de los fenómenos materiales contiene y contendrá estos dos ingredientes. Entonces, ante un conflicto, o sea, porque claro, los racionalistas imponen su idea del mundo a la realidad, pero las cosas son obstinadas y entonces surgen conflictos. Y entonces, ante el conflicto, ¿quién tiene que ceder? ¿La observación o la geometría? ¿Quién tiene que ceder? Aquí pone Ortega un ejemplo curioso, que es, por ejemplo, ante el experimento crucial de Michelson y Morley, se ha hablado de este experimento, pero se requiere un montón de tiempo para contarlo. Ante el resultado del experimento, Lorentz dice que la realidad es la que tiene que doblegarse, las cosas tienen que doblegarse, y por eso dice que la materia cuando se mueve en determinada dirección se tiene que encoger porque choca con el éter, y eso explicaba el resultado del experimento. Sin embargo, Einstein, ni el éter no existe. Einstein lo que dice es que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, y para que eso ocurra el espacio se tiene que curvar, como vimos antes, bueno, como intuimos antes. Claro, entonces para Lorentz la materia tiene que ceder, antiguo racionalista y tal y cual, y para Einstein, cede la geometría, y el espacio se tiene que doblegar, como dice él, y se tiene que curvar. Entonces aquí dice, frente al pasado racionalista de 4 siglos, se opone genialmente a Einstein e invierte la relación inveterada que existía entre razón y observación. Finitismo. Ortega dice que el mundo de Einstein tiene curvatura y por tanto es cerrado y finito.
pues tengo aquí un espacio que tiene curvatura y es cerrado y finito, y aquí debajo el mismo de antes que tiene curvatura en todos sus puntos y es abierto e infinito, ¿no? Recuerden que la distancia cuando me iba para acá era infinita. O sea que el hecho de tener curvatura, del hecho de tener curvatura no se puede deducir que el espacio es finito. Por esa época había una corriente finitista en la matemática, que eran Weil, cuya esposa era la traductora al alemán de las obras de Ortega. Por ejemplo, dice, mientras el pasado utopista lo arreglaba todo recurriendo al infinito, en el espacio y en el tiempo la física de Einstein y la matemática reciente de Brouwer y Weil, lo mismo, la matemática lo mismo, acota el universo. El mundo de Einstein tiene curvatura y por tanto es cerrado e finito. Esa es una conclusión que no, desde el punto de vista de las matemáticas, y la teoría de la relatividad es una teoría matemática, no tiene sentido ninguno. Luego dice, se subrayan las discontinuidades en lo real, frente al prurito de lo continuo que domina el pensamiento de los últimos siglos. La teoría de Einstein está basada en la matemática clásica de los italianos estos, Levi Civita, Grossman y el otro, que no, y entonces está basada en esa matemática que se llamaba, al principio, fíjense, se llamaba cálculo diferencial absoluto. Cálculo diferencial absoluto era el nombre, y luego se le dio el nombre más moderno de tensores, pues, por una historia ahí de un cálculo de estructuras y tal. Y la matemática esa, el cálculo diferencial absoluto, es la matemática más clásica que hay, es la matemática de lo continuo, del límite, del cálculo diferencial de Leibniz y de Newton y de todos los matemáticos hasta hoy. Y por último, o sea, yo creo que cuando habla de las discontinuidades está pensando en la mecánica cuántica, que ya empezaba por el año 23 ya había polémica sobre la mecánica cuántica. Puede ser eso, ¿no? Y efectivamente la mecánica cuántica reniega de la continuidad, o sea que sería la explicación. Y tendencia a suprimir la causalidad, eso dice también. Para eso me he hecho un esquemita aquí y con eso termino ya, prometido, señor. Tendencia a suprimir la causalidad. Einstein o la relatividad no suprime la causalidad. El tiempo sigue pasando del pasado hacia el futuro irremediablemente y no hay ninguna posibilidad. No lo puedo, no funciona, no sé por qué. O sea, que lo que ocurre, bueno, tenía otro esquemita de esto, lo que ocurre es que la relatividad selecciona los eventos que pueden estar relacionados causalmente y los que no. ¿De acuerdo? En este esquema tenía un eje temporal y un eje espacial. Entonces, si por ejemplo, y una posición en ese plano tiempo-espacio, una posición se llama un evento. ¿Por qué? Porque tiene una coordenada espacial y una coordenada temporal, ¿no? Por ejemplo, puse la lavadora ayer a las 12 en mi casa, que está en la laguna. Eso es un evento, porque he dado una coordenada espacial, mi casa de la laguna, y una coordenada temporal, a las 12 del mediodía. Entonces, si dos eventos están separados por un espacio, tal que para recorrer ese espacio necesito una velocidad mayor que la de la luz, ¿puede haber una relación de causalidad entre esos dos eventos? Evidentemente que no, porque para que la causa produzca el efecto, tiene que ir cierta información de la causa al efecto, y la información más rápida que puede viajar es la luz. Si están separados por una distancia tal que la luz, tal que la velocidad para ir de un sitio a otro en un tiempo determinado, en la coordenada temporal de esos eventos, o sea, la distancia dividido por el tiempo es mayor que la velocidad de la luz, evidentemente no puede haber ninguna relación entre esos dos eventos. Es decir, la relatividad lo que hace es, hay eventos que no pueden estar condicionados causalmente, pero en otras circunstancias sí. ¿Sí? Y además el tiempo sigue transcurriendo hacia adelante y no es reversible. Como hemos dicho, el tiempo como yo juego aquí con la moviola de los puntitos y todo esto. Y por último, ya para terminar, una conclusión. Voy a concluir con tres frases. Una de Bergson,
otra de Ortega y otra mía. No, la mía no la he puesto ahí porque, como diría Ortega, me parecería una avilantez, palabra que usa Ortega, me parecería una avilantez poner una frase mía al lado de esos dos pensadores, sería una insolencia, vamos. Entonces, dice Berzon en la nota final de su Duración y Simultaneidad, que creo que es un libro que habría que estudiar bastante. Un estudio de la relatividad general paralelo al que hemos hecho de la relatividad restringida mostraría que la reducción de la gravitación a la inercia ha sido exactamente una eliminación de conceptos tales que, interponiéndose entre el físico y su objeto, entre el espíritu y las relaciones constitutivas de la cosa, impedían a la física ser geometría. De esta manera, Einstein es el continuador de Descartes. Einstein, como insinué antes, convirtió todo en espacio. La materia, la masa que era gravitatoria y todo eso desaparece y lo que queda es un espacio con curvatura. Descartes, es el nuevo Descartes. Y por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con Henri Bergson. Ortega dice, esto es una frase del prólogo para alemanes, que también es un texto muy bonito y que es muy agradable de leer. Dice, la vieja idea del ser que fue primero interpretada como sustancia y luego como actividad, fuerza y espíritu, tiene que enrarecerse, que desmaterializarse todavía más y quedar reducida a puro acontecer. El ser es algo que pasa, es un drama, como el lenguaje está todo él constituido por una inspiración estática. Es preciso traducirlo íntegramente a las especificaciones fluidas del puro acontecer y convertir el diccionario en cálculo tensorial. No voy a hacer comentarios sobre la frase de Ortega, pero la mía, y con esto termino. Cuando estudio las relaciones entre Ortega y, cuando intento estudiar las relaciones entre Ortega y Einstein o entre un filósofo y un físico, por ejemplo, Bergson y Einstein, me surge como una especie de imagen que es la siguiente. Me imagino que estoy en la caverna de Platón, que está llena de metafísicos, que están todos mirando hacia afuera y claro, como viene tanta luz, están cegados y algunos de ellos se angustian. Y los científicos están mirando para adentro y midiendo con sus reglas curvas o rectas y tal, están midiendo las sombras que hay en el fondo y como locos, midiendo allí las sombras, y algunos se dan cuenta de que la ciencia no solo es medir, sino que también tiene una parte de ignorancia, y algunos, por lo menos los que alcanzan la docta ignorancia, como decía Nicolás de Cusa, esos también se angustian, y nada más. Muchas gracias, muchas gracias.